A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Fiscalización califica juicio político contra exministro Santos Alvite por apagones. 114 millones de dólares recaudados por remisión tributaria. El Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular y referéndum 2024. En política internacional, aniversario con cola. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, reformas penales y desvergüenza. Talía Flores, consulta popular, primarias para Novoa, prueba de fuego para el correísmo. Noticias del día. Comisión de Fiscalización califica juicio político contra exministro Santos Alvite por apagones. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el juicio político en contra del exministro de Energía Fernando Santos Alvite, acusado de incumplir funciones en el manejo de la crisis energética, que provocó racionamientos del servicio eléctrico en todo el país y la importación de energía de Colombia con tarifas elevadas. Tras la calificación se dispuso la notificación al acusado y a la legisladora oficialista Nicole Sacabaldión de ADN, con lo cual se inicia la etapa de sustanciación y se abre el plazo de 15 días para que se presenten las pruebas de descargo, y en el caso de la interpelante deberá presentar los argumentos y pruebas que sustenten las acusaciones. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, explicó que tras los 15 días que tienen las dos partes para presentar las pruebas, se abrirá la etapa de audiencias para que presenten sus alegatos. Las acusaciones al exministro de Energía Fernando Santos se centran en el tema energético por sus acciones y omisiones durante la crisis energética, indicó Aguirre, quien dejó abierta la posibilidad de que tanto el acusado como el proponente del juicio puedan proponer las comparecencias que necesiten para sustentar su defensa y acusaciones. La propia mesa de fiscalización desarrolló un proceso de control político a las acciones del gobierno del presidente Lasso en el ámbito energético. En ese sentido, recibió aportes de autoridades, expertos y técnicos en la materia, quienes indicaron que se pudo haber prevenido los efectos del estiaje si se adoptaban decisiones oportunas. 114 millones de dólares recaudados por remisión tributaria. Más de 337,000 contribuyentes han pagado el capital de sus deudas para acceder al perdón de intereses y multas. El beneficio, conocido como remisión tributaria, empezó a regir hace 2 meses con la vigencia de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, un mecanismo con el cual el Servicio de Rentas Internas también empieza a ver beneficios. A través de un comunicado, el Servicio de Rentas Internas señaló que el hecho de que más contribuyentes opten por ponerse al día en sus deudas ha permitido elevar también el nivel de recaudación. Por este concepto, se informó si han podido cobrar 114 millones de dólares hasta el 27 de febrero. La remisión de intereses, multas y recargos, explica el Servicio de Rentas Internas, aplica para las obligaciones tributarias cuya administración y recaudación le corresponden al Servicio de Rentas Internas, y para acogerse a este beneficio, los contribuyentes deben pagar el capital de las obligaciones tributarias pendientes de pago generadas hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023. No se requiere que el Servicio de Rentas Internas emita un acto de aceptación para acceder a la remisión. Estas obligaciones son deudas firmes, deudas con acciones administrativas o judiciales en proceso, presentación de declaraciones omisas o sustitutivas, pago de impuestos vehiculares. Este mecanismo fue aprobado como una vía para alimentar la fuente de ingresos que requiere el gobierno en medio de una crisis fiscal, pero no es nueva. Los últimos 4 gobiernos ya han acudido a amnistías tributarias. Según las proyecciones iniciales, el gobierno busca recaudar unos 960 millones de dólares para este año.
El Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular y referéndum 2024. El Consejo Nacional Electoral convocó este martes 27 de febrero del 2024 de manera oficial al referéndum y consulta popular impulsada por el gobierno para el próximo 21 de abril sobre enmiendas constitucionales y reformas legales sobre seguridad, justicia, inversión y empleo. El CNE, en un mensaje a la nación, convocó a los ecuatorianos a participar en este proceso de consulta que incluirá 11 preguntas, 5 para el referéndum de enmiendas constitucionales y 6 de un plebiscito sobre las reformas legales. El organismo electoral recordó que el voto es obligatorio para los ecuatorianos mayores de edad, pero opcional para los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, para los mayores de 65 años, así como para militares, policías, personas con discapacidad y reos sin condenas en firme. También podrán votar los ecuatorianos que residan en el exterior y que se hayan inscrito debidamente para participar en el proceso de consulta. Las organizaciones políticas y sociales tienen desde hoy 28 de febrero hasta el 4 de marzo para inscribirse y para poder hacer campaña a favor o en contra de las preguntas planteadas. Los interesados en participar deben tener cobertura nacional y como primer paso deberán registrarse y descargar el formulario de inscripción en la página web del Consejo Nacional Electoral. La documentación será entregada en la Secretaría General del organismo o en las 24 delegaciones provinciales electorales. La campaña electoral del referéndum y consulta popular 2024 se realizará del 7 al 18 de abril. El CNE aprobó la convocatoria para este proceso electoral y determinó el límite del gasto para la campaña por el sí y por el no, que será de $2.7 millones para cada una de las opciones. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Altamirano, excomandante del Ejército, habló acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en el estado de guerra interno. Escuchemos lo que dijo. Cuando se estableció el conflicto armado interno bajo la figura de conflicto interno, lo que rige es el derecho internacional humanitario. Al estar en vigencia el derecho internacional humanitario, hay normativa entre el derecho constitucionario, los principios que son fundamentales, principio de humanidad, principio de discriminación, principio de proporcionalidad de acuerdo a la necesidad militar, y lógicamente lo que tiene que ver con el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el protocolo 2 de 1977. Esos tienen que ser observados rigurosamente. Creo que el gobierno incidió para que algunos hechos que comenzaron a viralizarse en las redes sociales y que evidenciaban lógicamente un cuestionamiento de un sector de la sociedad, y por otro lado en este ambiente de redes sociales en donde todo se aplaude, hemos llegado al punto de ya no pensar en la idea, sino pensar en quién la dice. Y esto es grave, pero estos hechos vemos que ya no se han dado. Yo creo que ha habido una intervención desde el sector político para decir a las Fuerzas Armadas: nosotros le hemos dado la capacidad de quitar la vida a un delincuente, a un terrorista, pero no le estamos dando la capacidad para que usted, en una área pública, después de una persona que esté detenida, usted le caiga a golpes. Porque eso, Edgar, que la gente puede aplaudir en las redes sociales. Los comandantes tienen que saber que deben asumir sus responsabilidades, no hoy, sino mañana. Y esas responsabilidades no van solo con su persona, van con sus subordinados y van con la institución y con el país. Entonces no se puede actuar emotivamente, que puede ser la respuesta que puede dar un ciudadano desde la red social, y usted ha visto cosas que se dicen: bueno, está bien que se maten o que les maten, pero eso lo puede decir un ciudadano. Y además el papel aguanta todo, ¿no? Así, otra cosa ya es comandante militar, y eso se ha visto, yo le digo, en los primeros días, una debilidad de liderazgo en el control de este tipo de conductas. De parte de los mandos militares. De algunos mandos militares, porque si ocurre esto, entiendo que ahora se están dando ya los procesos administrativos, disciplinarios, se han dado disposiciones muy claras, porque no es lógico que esto suceda.
O sea, no tiene lógica, esto puede no gustar a la mayoría. El problema es que a veces queremos hablar lo políticamente correcto. Es que ¿cuál debe ser la respuesta militar si es que están en un operativo y lo reciben a bala? Le estoy diciendo que si es que rige el derecho internacional humanitario, usted puede disparar a matar. Usted no puede esperar caballerosidad de parte de las Fuerzas Armadas cuando pero además Edgar, el jefe de Estado le está diciendo... Pero actúe. mira, acabo de decirle que el derecho internacional humanitario le permite utilizar a usted el arma de fuego sin necesidad de observar los niveles de uso progresivo de la fuerza que están en la normativa nacional. Porque recuerde usted, el artículo 2 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza dice: los niveles de uso progresivo de la fuerza regirán para todas las actividades que se cumplan al interior del territorio nacional, a excepción que rige el derecho internacional humanitario. A usted, como fuerza militar o como fuerza policial, se le ha dado la alternativa de no observar estos niveles, pero sí de observar el derecho internacional humanitario, el cual tiene que estar plasmado en lo que se conoce como reglas de enfrentamiento elaborado por el propio Comando Conjunto, en donde observa estos principios y en donde usted tiene la alternativa de disparar a matar, observando lógicamente estos principios. Y dentro de los principios del derecho internacional humanitario, que busca, ¿qué es lo que busca el derecho internacional humanitario? Proteger a las personas que no participan del conflicto o que han dejado de participar. Usted tiene un delincuente, un terrorista capturado. Si ha dejado de participar, lo que busca el derecho internacional humanitario es decirle, esta persona tiene que ser protegida. Larry Yumibanda Montiel, analista económico, hizo en Radio Sucesos un análisis de la economía actual del país. Veamos la nota. Mire, nosotros somos un poco escépticos con respecto al tema si realmente el gobierno va a recaudar los 1.300 millones de dólares con concepto del IVA. Por una sencilla razón: la economía no crece del 2015 y para este año el crecimiento económico va a ser del 0.8%. Entonces, el mismo Banco Central estipula que va a haber una disminución del consumo. Entonces, en la medida de eso, yo creo que esto va a pasar lo mismo que pasó en el 2016. Lo que ha hecho el gobierno es para amortiguar la caída de recaudación tributaria. Entonces, creemos que, si bien es cierto, es una iniciativa que lo tomó el gobierno y que bajo su lógica era oportuna, pero hay que ponerlo dentro del contexto. Miren las cifras de recaudación tributaria de enero, son menores con respecto a enero de 2023. Miren las cifras de desempleo, son mayores con respecto a enero de 2023. Entonces, la desaceleración está ahí y lastimosamente yo creo que eso va a continuar, no creo que vaya a ningún tipo de variación. Pero si el gobierno es optimista con recaudar esto, bueno, vamos a esperar hasta ir evaluando mes por mes el tema de recaudación tributaria, ¿no? Pero, a ver, el presidente ha dicho, voy a bajar el IVA después de que las finanzas se estabilicen. Creo que es lógico pensar en este año electoral, con el anuncio de que el presidente va a ser candidato, que cuando empiece la campaña o en la época ya electoral, el presidente va a bajar el IVA también de un manejo político, por un manejo político. Sí, yo puede ser esa el punto de vista del gobierno. Inclusive la misma consulta popular está atada al tema de su reelección. Entonces, lo que sí le puedo garantizar es que la economía necesita seguir buscando la senda del crecimiento. El nivel de crecimiento es muy bajo. Nosotros hemos hecho un cálculo que si la economía crecía al 3%, habría un aumento de recaudación tributaria de 1.300 millones de dólares. Y eso sin necesidad de ningún tipo de reforma tributaria. Es solamente cobrar los impuestos. Entonces tenemos un tema de evasión fiscal, de IVA y de impuesto a la renta del 4% del PIB. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares que no se recauda por diferentes motivos, por cuestiones del mismo funcionamiento administrativo del Servicio de Renta Interna, y eso yo creo que debe el gobierno de alguna otra forma tomarlo en consideración. Ahora, ¿cómo se hace crecer la economía? Porque tomar medidas como aumentar impuestos, esto aumenta la recaudación, pero no es que la economía crece, no son sinónimos, ¿o sí? Yo no he visto en ningún país del mundo que si usted sube un impuesto al consumo, la economía vaya a crecer. Entonces, ¿cómo crece? Entonces, ¿cómo crece? Bueno, las dos leyes que ya fueron aprobadas, creo que iban en el sendero correcto: ley de eficiencia económica y generación de empleo, ley de eficiencia energética. Creemos que también lo que ha planteado en materia de turismo va en la misma línea correcta. El único tema es el asunto del IVA. Entonces, adicionalmente, yo creo que el gobierno es el momento de hacer una nueva metodología de cálculo de las tasas de interés. Creemos que las tasas de interés para el sector microempresarial y para el sector consumo son elevadas con respecto a países dolarizados, y específicamente con El Salvador.
No pongamos Panamá porque somos economías totalmente distintas, pero con El Salvador somos economías casi parecidas. Entonces, tasas para microempresarios para El Salvador son el 11%, para Ecuador es el 22%. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la solución, más allá de que por esta cuestión de excepcionalidad, el gobierno mismo lo anunció, que podía haber utilizado el tema de las reservas internacionales vía crédito. Era solamente presentar una reforma de carácter urgente, reformando el Código de Trabajo, que por esta vez el gobierno podía obtener un financiamiento de 500, 600 millones vía emisión de bonos para que el Banco Central lo compre. Nosotros no somos partidarios de eso, pero ante medidas extremas hay que tomar decisiones que no impacten en los ingresos de la clase media y de ping-pong a la clase popular. En Impacto Informativo, Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló acerca del juicio político que se le está llevando a Fausto Murillo. Escuchemos lo que opina. En las actuaciones de nuestra política no podemos encontrar santidad. O sea, nada es inocente. Nada es inocente. Y el propósito es controlar el Consejo de la Judicatura en un momento en que tiene que tramitar un concurso de veras trascendente. La renovación de los jueces. La renovación de los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, si se controla el Consejo de la Judicatura, puede hacer maravillas. Precisamente a través de la suplente, que por lo que usted nos informa, tendría vinculaciones con un sector. Bueno, eso se dice. Sin embargo, yo personalmente creo que será muy difícil encontrar los 92 votos necesarios para destituirle al consejero doctor Fausto Murillo, que ha sido pues una persona firme en la defensa de la institucionalidad y no permitir precisamente el control de la justicia que históricamente ha servido en nuestro país para perseguir a los enemigos políticos y para santificar a los conmilitones. Esta ha sido la historia de nuestro país y este proceso negativo que nos demuestra la historia nacional no debe supervivir. Pero esta semana es pródiga en cuanto al Consejo de la Judicatura, porque el día de hoy se está principalizando la doctora Solanda Goyes, en lugar de Wilson Muñoz, que él está detenido, ¿no es cierto?, en la cárcel 4, él ya renunció además al Consejo de la Judicatura. Y la Asamblea Nacional el día jueves va a posesionar al doctor Merck Benavides, que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana como vocal justamente para sustituir a Juan José Murillo. Entonces, con esos dos vocales, ¿cómo usted ve la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura? Aspiraría que en estos nuevos consejeros o vocales del Consejo de la Judicatura prime la sensatez, prime la honestidad no en sentido económico, sino la honestidad frente a las actuaciones que tienen que perseguir propósitos claros, definidos, propios, es decir, constituir una función judicial que se aleje de influencias de todo tipo, particularmente de influencias políticas, de una función judicial que no se preste a fenómenos como los que hemos visto, el uso y abuso de las acciones constitucionales, particularmente de la acción de protección. Eso no puede seguir subsistiendo en nuestro país, porque ese es uno de los factores fundamentales de nuestro estado de subdesarrollo que vivimos, estado de mucha preocupación, porque precisamente se ha hecho de la justicia un instrumento no para restablecer la paz
aplicando rectamente la ley, sino para incentivar la violencia con la aplicación artificiosa de las normas jurídicas. Regresamos por un instante al tema de las reformas al COIP de la semana pasada. El presidente Kronfle, cerrando o por lo menos suspendiendo la sesión, él advirtió que ya no se pueden incorporar nuevas mociones para la votación, y si no se vuelve a votar sobre estos temas, en 60 días esto se archiva. Resulta que a los 60 días se va a celebrar la consulta popular, pues, del presidente Daniel Noboa, y los temas son parecidos. ¿Usted en lo personal preferiría ir al plebiscito antes que se aprueben estas reformas al COIP? Yo, en real respeto a la soberanía popular, que tanto se la manosea, prefiero que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre los temas atinentes del referéndum que se refieren a crear los mecanismos necesarios para restaurar la paz de la República, para hacer que las Fuerzas Armadas sean realmente lo que siempre fueron, complemento de la Policía Nacional, y la Policía Nacional complemento de las Fuerzas Armadas. En la Constitución de Montecristi, artificiosamente se omitió este concepto de la complementariedad de las partes de la fuerza pública, como si se tratara de un país diferente. La policía es nacional, es del Ecuador. Las Fuerzas Armadas son nacionales, son del Ecuador, y todos tenemos que contribuir a preservar valores fundamentales como este de la paz. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Aniversario con cola. Ciertamente, el segundo aniversario de la agresión rusa contra Ucrania ha traído cola, al juntarse numerosos factores adicionales a la simple recordación de una fecha, lo que ha determinado que se vuelva la noticia más comentada en sus varias connotaciones del último tiempo. Lo sucedido ya en el teatro de operaciones ucraniano, donde la incesante presión que el ejército ruso realiza desde hace varios meses ha dado sus frutos en la recaptura de la ruina de lo que alguna vez fue una ciudad, Avdiivka, tras durísimos combates. El que la batalla le pueda haber costado decenas de miles de muertos al ejército ruso resulta bastante indiferente para Putin, para quien una victoria simbólica en el conflicto resultaba de mucha importancia ante la cercanía de las llamadas elecciones que se celebrarán el próximo mes como la formalidad para ratificar a Putin por otro periodo como presidente de Rusia. Al parecer, su pasión por los eufemismos se ha extendido desde el terreno militar, en su operación militar especial para definir así a su guerra de agresión, al punto de sancionar con multas y cárcel a cualquiera que hable en Rusia de una guerra en Ucrania, al ámbito de lo político, al hablar de unas elecciones en las que la posibilidad de elegir no existe, sea porque a sus posibles opositores se los ha descalificado por parte de los organismos electorales, sea porque están presos o, en casos más extremos, han sido eliminados, para alinearnos con los eufemismos de forma permanente, como en el caso de Navalny. Lo que sí cabe destacar en medio de unas pérdidas humanas y materiales enormes es la paciencia de Putin, que ha sabido aguardar a la fatiga de Europa ante la certeza de una larga guerra en Ucrania, cuyos costos serían una carga pesada para su economía, por una parte, y por otra,
a la tambaleante posición de la administración Biden, imposibilitada de continuar apoyando a Ucrania con la enorme cantidad de municiones, armas, equipos y dinero indispensables para poder mantener sus posiciones ante los masivos asaltos rusos. La retirada del ejército ucraniano de la emblemática Avdiivka se da a los 8 meses de otra batalla igualmente sangrienta que se había extendido a su vez por más de 9 meses y que se decanta también a favor de Rusia, la librada hasta mayo del año pasado en Bakhmut, así como el costoso fracaso de la promocionada ofensiva ucraniana que nunca despegó pese a las pérdidas sufridas. La apuesta de Putin de alargar el conflicto hasta resquebrajar esa decisión de apoyo occidental a Ucrania, que lucía tan sólida un año atrás, y a un caballo que en aquel momento era un incierto para las elecciones presidenciales americanas del próximo noviembre, su buen amigo Trump le ha dado importantes dividendos al punto que ha ratificado su decisión de continuar con la guerra, cito, hasta alcanzar todos los objetivos, que valga recordarlo, no son otros que la desaparición del Estado ucraniano y su integración y subordinación, sea de hecho o como en un eufemismo similar al bielorruso, al que llama el mundo ruso. No tan solo rusos y americanos van a las urnas este año. También hay elecciones para el Parlamento Europeo y es evidente que los acontecimientos en Ucrania tendrán un papel central en las campañas. Tratando de obtener algún rédito, el presidente Macron hizo unas declaraciones desmedidas anunciando que no debía descartarse, para evitar una victoria rusa en Ucrania, el envío de tropas de la OTAN a este país. Sus declaraciones inmediatamente fueron criticadas y descartadas por varios de los países miembros de la OTAN, desde los Estados Unidos a Alemania, Italia y el Reino Unido. Rusia, como es natural, deslizó en una forma bastante explícita sus amenazas a los países que se atrevieran a intervenir, dirigidas contra ellos y contra sus habitantes. La real preocupación que Macron expresara tan inadecuadamente refleja, sin embargo, una comprensión clara de los dilemas que afronta la Unión Europea y la OTAN de cara al futuro cercano, a pocos meses. La primera, sus limitaciones en capacidad militar, nuclear y convencional, en caso de ausencia del apoyo norteamericano para enfrentar y derrotar a Rusia en el caso de una decisión de esta de escalar la guerra hacia otros estados, miembros o no de la Unión Europea y la OTAN. Y la segunda, la incapacidad de una industria militar que ha permanecido estática por 30 años ante la práctica supresión de las inversiones esenciales en defensa para la producción masiva de armas y municiones indispensables, como se ha visto, en cantidad y calidad, para proveer ni siquiera a Ucrania de sus necesidades para el combate. Es muy notable el contraste con la velocidad con la que Rusia puso a su economía e industria en modo de guerra, aumentando su producción militar pese a limitaciones y sanciones en gran manera. Ese esfuerzo Europa ni siquiera lo ha iniciado en serio y habrá que ver si efectivamente lo hace. La realidad pura y dura es que, con la búsqueda de blindados hasta debajo de las piedras, entre todos los estados europeos miembros de la OTAN, a duras penas fueron capaces de proveer a Ucrania de unas 200 unidades, la cuarta parte de las pérdidas de un año y medio de guerra. Seguramente en el radar de Macron también habrá aparecido el fantasma Trump, con todo el recuerdo de su amarga gestión anterior
y el escenario, otra vez posible, de la efectiva quiebra de la Alianza Atlántica, eje central de la paz europea de los últimos 80 años, sin contar los conflictos de la ex Yugoslavia y el actual de Ucrania en escenarios más bien periféricos. La iniciativa planteada hace unos días por Macron acerca de la necesidad de un ejército europeo para poder ejercer con independencia las políticas de la Unión Europea puede ser muy plausible, pero implica unos gastos y sacrificios que se ven muy lejanos dentro de una general comodidad y complacencia en los países miembros. Finalmente, una buena noticia para la OTAN y para la Unión Europea es la luz verde que Suecia recibió tras más de 2 años para su ingreso a la OTAN, un ingreso demorado por las objeciones por una parte de Turquía y por otra de Hungría, que generaron frustración y hasta dudas sobre esta última ante la posibilidad de un conflicto con Rusia. El ingreso del mayor país escandinavo a la OTAN es de gran importancia, sobre todo por el grado de control que ésta aporta sobre el mar Báltico, además de sus capacidades industriales que le han permitido, entre otras cosas, producir uno de los mejores aviones interceptores del mundo, el Gripen. Pero más allá de lo bélico, lo significativo es significativo observar cómo las agresiones de Putin han jugado en su contra al producir exactamente el resultado opuesto a sus objetivos: el crecimiento de la OTAN y de la Unión Europea, que ahora cuenta con más miembros que antes de la agresión rusa a Ucrania. Muchas gracias. Editorial. Reformas penales y desvergüenza, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Entrada en vigencia la Constitución del 2008 comenzó la aprobación masiva de nuevas leyes. Una de ellas fue el Código Integral Penal del 2014, que no solo concentraba las materias que antes se desarrollaban en 3 códigos: penal, procedimiento penal y ejecución de penas, sino que tenía por pretensión establecer una reserva de código, es decir, que la tipificación de infracciones no solo sea materia de ley, sino que todo el catálogo de infracciones y de sanciones penales se agrupen en un solo cuerpo normativo. Una reserva de código tiene notorias y notables ventajas. En la práctica resulta mucho más adecuado para el destinatario de la norma que todas las infracciones penales se encuentren aglutinadas en un solo texto, lo que también constituye una gran ventaja constitucional si se considera el principio de seguridad jurídica, pues este sería llevado a un grado superior de cumplimiento al evitarse la dispersión normativa. Los receptores de la norma, que somos todos, podríamos conocer con mayor certeza cuáles son las conductas reprimidas y qué comportamientos no están restringidos. En todo caso, un texto unitario no garantiza por sí mismo que sus preceptos sean claros, es decir, inequívocos en cuanto a su sentido y alcance. Ahora bien, el aprovechamiento de pánico es cada vez más un hábito de nuestros policastros. De este modo, con el novedoso sistema de la Ley de la Función Legislativa del 2009, que permite aprobar en paquete cuerpos normativos completos, el pasar de agache normas vergonzosas es tanto más fácil según sea el tamaño del proyecto. Así, en este mismo COIP, la contratación pública a dedo dejó de ser peculado, delito imprescriptible, y pasó a un mero tráfico de influencias con una sanción menor. La eliminación de este despropósito en la reforma de 2021 por su irretroactividad no afectó a los desvergonzados que lo hicieron hasta ese momento. Hoy vemos cómo otra vez pretenden vernos la cara con el sistema de aprobación en paquete de reformas penales en las que se incluyen los tan tradicionales como inútiles agravamientos de penas, mientras se ataca a la Fiscalía para que no se impongan.
contrabandeando normas tendentes a la impunidad de privilegiados, no solo modificando el recurso de revisión, sino obligando a los jueces a acatar informes de dudosos organismos internacionales más preocupados de sus relaciones políticas que de cumplir con el fin para el que se crearon. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Consulta popular, primarias para Noboa, prueba de fuego para el correísmo. Talía Flores, primicias. Una travesía por el desierto político vive el correísmo desde que fuera puesto en evidencia por los más prestantes juristas del país y por el bloque legislativo de Construye, que alertaron a los ecuatorianos del alcance de algunas de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que pretendieron pasarlas de agache sin conseguirlo. Aprobar en la Asamblea Nacional impúdicos cambios para el retorno de su jefe y desacreditar la consulta popular del presidente Noboa porque en ella estará a prueba el futuro de su organización tras 2 derrotas consecutivas, debió ser esta la apuesta de la Revolución Ciudadana, pero nada le ha salido bien. Una nueva realidad electoral se atisba en el panorama y por eso hay quienes parecen preferir no hacer olas de cara a la consulta y al referendo convocados por el Ejecutivo para el 21 de abril. Aunque los hechos ya se hayan precipitado. En apenas 3 meses de ejercer el poder, Daniel Noboa ha vivido una vorágine, con sucesos inimaginables, cuya cota más elevada de riesgo y tensión ocurrió el 9 de enero con el violento asalto a TC Televisión, hecho que lo llevó a declarar conflicto armado interno. Guerra contra el crimen organizado. Bajo este estado de excepción y el toque de queda como telón de fondo, el Ejecutivo ha logrado que la Asamblea Nacional le aprobara 4 leyes y que una legislatura insospechadamente generosa le otorgara más posibilidades de ingresos de las que el propio presidente aspiraba en materia económica. En la esfera internacional, Noboa ha tomado decisiones importantes, otras difíciles, y también ha debido enmendar alguna de ellas ante graves repercusiones que podía haber ocasionado en momentos en que Ecuador mantiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. En el camino del presidente se ha ido acomodando a las cargas del ejercicio del poder, evidenciando que se hace gobierno al andar, parafraseando al insigne poeta español Antonio Machado. En los casi primeros 100 días de gobierno, el balance le es favorable, con cifras récord de respaldo de más del 80%, por lo que Noboa desearía que la consulta fuese en estos momentos, en vez del 21 de abril, ya que en un país que muta de un día para el otro, mantener los apoyos implica evitar cualquier error, peor, un eventual escándalo, así como sostener una estrategia comunicacional impecable. Con el gobierno y el invierno causando estragos en varias provincias, si las afectaciones llegaran a aumentar, la ayuda deberá fluir rápidamente para socorrer a los compatriotas en desgracia, no solamente porque hacerlo es la obligación moral de un gobernante, sino porque al filo de las urnas las sensibilidades estarán a flor de piel. Una consulta popular en Ecuador puede resultar siempre un albur, incluso desde el momento mismo de ser planteada. Eso lo sabe Noboa, que debió presentarse con un segundo paquete de preguntas tras unas primeras anodinas en las que no constaba la extradición que terminó enviando después ante el reclamo de la gente. Desde cuando Ecuador volvió a la democracia en 1978, los ecuatorianos se han pronunciado en consultas y o referéndums en 13 ocasiones sobre las más variadas temáticas y con respuestas disímiles que supusieron sendas victorias para unos mandatarios o derrotas vergonzantes como la del año anterior para Guillermo Lasso. El 9 de febrero pasado, Noboa firmó 2 decretos llamando a consulta popular y referéndum, y en una semana más, el 28 de febrero, comienza el periodo de inscripción de las organizaciones políticas y sociales para la campaña electoral que el Consejo Nacional Electoral ha planificado se realice entre el 7 y el 18 de abril. Hasta cuando se escriben estas líneas, la mayoría de los movimientos y partidos guardan silencio sobre cómo actuarán, con la excepción de Construye, que apoyará el sí, al igual, obviamente, que el oficialista ADN, mientras que Unidad Popular ha anticipado que hará campaña por el no. Con el respaldo del que disfruta hoy, el gobierno apuesta por un gran triunfo que será considerado como unas primarias de cara a las elecciones del 2025,
en las que Noboa irá por la reelección, aunque legalmente será su primera vez porque el mandato que hoy ejerce es para completar el periodo interrumpido por la muerte cruzada. Esto lo saben todos los políticos, en especial los del correísmo, que deben calcular que Noboa bien podría retener el poder, y eso debe perturbarles. Pasa lo mismo con el Partido Social Cristiano. Por eso la postura que adopte en la consulta será en función de las elecciones presidenciales y de asambleístas del próximo año. También debe inquietar al propio Noboa, que para el 2025 se planteará dos grandes desafíos: ganar la presidencia y alcanzar mayoría propia en la Asamblea Nacional para no depender de aliados con intereses dispares como ahora, y en el 2025 por tanto es un año decisivo, pero para el correísmo se trata de una prueba de fuego después de haber sentido el desprecio de un país ante su pretensión de legislar para la impunidad, y porque aún no termina de asimilar el mal sabor al haber sido derrotado por Guillermo Lasso en 2021, por Daniel Noboa en 2023. ¿Cómo se pronunciará en las urnas frente a la consulta popular de Noboa? Es por ahora una incógnita. Hagan sus apuestas. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Lanzan por avión toneladas de ayuda humanitaria para Gaza mientras se aleja la tregua en la guerra. La ayuda humanitaria llega por fin a Gaza. Decenas de aviones lanzaron desde el aire toneladas de alimentos y medicinas sobre Rafah y Han Yunis. Cientos de palestinos desplazados en campos de refugiados se aglutinaron para tratar de conseguir comida. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Francia organizaron la entrega por avión de una ayuda que debería haber llegado por el cruce fronterizo de Rafah, limítrofe con Egipto. Las organizaciones humanitarias tratan de paliar la hambruna, distribuyendo alimentos en los campos de refugiados en los que escasea de todo entre miles de familias desplazadas que han huido del norte de Gaza. La Corte Internacional de Justicia exigió a Israel hace un mes que tomara las medidas necesarias para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Pero según varias agencias, entre ellas UNICEF, la Cruz Roja y Oxfam, la situación no ha hecho más que empeorar. La última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se centró en la situación humanitaria en Gaza. Durante las discusiones, dos grupos de derechos humanos acusaron a Israel de seguir bloqueando la ayuda a pesar del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia. Mientras prosiguen las negociaciones para lograr un alto el fuego, el ejército israelí asegura haber encontrado terroristas y localizado armas en el área de Zeitún en la ciudad de Gaza. Tanto Israel como Hamás rechazan las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar una tregua antes del lunes, en vísperas del mes sagrado del Ramadán, que este año es del 10 de marzo al 9 de abril. Estados Unidos y la OTAN no enviarán tropas a Ucrania. La OTAN y varios de sus países miembros, incluyendo Estados Unidos y Alemania, se apresuraron este martes a aclarar que no enviarán tropas a Ucrania. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron no descartara esa idea el lunes, durante una reunión en París con otros mandatarios sobre el conflicto ucraniano. El mensaje un día después fue claro: esta no es una opción. Debemos concentrarnos en lo más importante, aumentar nuestras capacidades de producción para la defensa aérea y el reabastecimiento de municiones de artillería. Francia prontamente dijo que el papel de los soldados habría sido de no combate, como de ciberdefensa o remoción de minas. El presidente ha dejado claro que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania. Moscú, por su lado, dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si envían tropas. Necesitamos hablar no de probabilidad, sino de inevitabilidad. Así es como lo calculo. Entre tanto, los países del G7 buscan desbloquear 285 mil millones de dólares de activos congelados a Moscú y darlos a Ucrania. Hay divergencia entre los miembros sobre cómo proceder en línea con el derecho internacional y sobre el riesgo de socavar el valor de monedas como el dólar,
y el euro, pero Estados Unidos minimizó las preocupaciones. Esta sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad global y dejaría claro que Rusia no puede ganar prolongando la guerra y le incentivaría a sentarse a la mesa para negociar una paz justa con Ucrania. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a Arabia Saudita para presentar su plan de paz al príncipe Mohammed bin Salman y convencerlo a promoverlo, Rusia continúa su avanzada en el sur de Ucrania. En una semana son ya 3 las aldeas en el frente que Kiev perdió sin mucha capacidad de defenderse contra los ataques rusos. Jacopo Luzzi, Voz de América. La Unión Europea podría ser cómplice de las muertes de migrantes en el Mediterráneo, según la defensora del pueblo. Son imágenes de la embarcación Adriana momentos antes de su naufragio este verano. La Unión Europea podría ser responsable de las muertes de los migrantes que iban a bordo, todo por la inacción de Frontex, la Guardia de Fronteras del continente. Es lo que asegura un informe de la defensora del pueblo. Murieron más de 600 personas en la costa de Mesenia, en Grecia. En declaraciones a Euronews, la defensora del pueblo ha asegurado que Frontex debería detener su cooperación con aquellos Estados miembros que no rescaten a migrantes o violen sus derechos humanos. Frontex offered assistance to the Greek Coast Guard, who were in charge of any rescue operation. They offered assistance to them in the form of aerial surveillance, and they didn't get a reply to any of those calls. And under the rules, Frontex couldn't act on its own initiative. It couldn't itself go to the site, because to do so would have been against the rules and against the protocols. And when it was eventually allowed to go, it was too late. Según el informe, Frontex no ha incumplido la legislación actual, pero pone de manifiesto sus carencias a la hora de intervenir. Además, apunta a que las autoridades griegas no cooperaron para socorrer a los migrantes, no movilizaron recursos con el objetivo de salvar sus vidas, aunque fueron advertidos hasta en 4 ocasiones de la situación crítica que se estaba viviendo. Well, we have asked the 3 big EU institutions, we've asked the Commission, the Parliament and the Council to open a public inquiry, not specifically into the Adriana, but into the thousands of deaths that have taken place in the Mediterranean over the last number of years. And we think that such a public inquiry, an independent public inquiry, would explore the reasons why so many people are drowning in European waters. Euronews ha contactado con Frontex. En respuesta a este medio, la agencia asegura estar estudiando el informe de la defensora del pueblo para implementar algunas de sus sugerencias. Okay, you next. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito,
y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.